Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la electricidad. La electricidad es un fenómeno físico de la naturaleza. Entonces, de este fenómeno físico nosotros aprovechamos para poder alimentar nuestros equipos electrónicos, refrigerador, licuadora, plancha, etcétera. Entonces, para poder instalar, ¿no? realizar alguna instalación, debemos comenzar por conocer las variables que existen, las cuales son voltaje, corriente, resistencia y potencia. Estas cuatro variables son importantes en instalaciones domiciliarias. Vamos a comenzar por definir el voltaje. El voltaje es la fuerza con la que son empujados los electrones. Su unidad de medida es el voltio. Tiene múltiplos y submúltiplos. Múltiplos, al igual que las potencias de 10, ¿no? Entonces aquí tenemos el kilovoltio, que se escribe 1 kV, que sería 1000 voltios, equivalente. Se lee un kilovoltio es igual a 1000 voltios. Un submúltiplo, mili, esta M minúscula, que equivale a 0.001 voltios. Se lee un milivoltio es igual a una milésima de voltio. Nosotros vamos a ir buscando estas escalas en el tester que vamos a ver en unos cuantos minutos. Entonces, en base a eso, vamos a determinar una determinada escala para poder realizar una medición en una instalación. Normalmente los voltajes que medimos en instalaciones eléctricas es 220 voltios en alterna. También vamos a definir esa parte, qué es alterna y qué es continua. Continuemos con la parte de voltaje. En las instalaciones domiciliarias vamos a hablar de baja tensión. Vamos a hablar de baja tensión, pero hay, ¿no? Como dice aquí, alta tensión, media tensión y baja tensión. Alta tensión, mayor a 25 kV, ¿no? O sea, 3 ceritos, ¿no? Esto sería 25.000 voltios. Es alto voltaje, ¿no? Te puede llegar a matar así en cuestión de segundos. Se emplea para transformadores de energía a grandes distancias, desde las centrales de generación hasta las subestaciones de transformadores. Entonces estos voltajes utilizamos, ¿no? en las estaciones. Luego tenemos la media tensión. Se emplea para transformadores de tensiones de 1 kilovoltio hasta 25 kV. Desde las subestaciones hasta los transformadores de baja tensión para suministración de la corriente eléctrica a los centros de consumo. Entonces, estos transformadores son utilizados en los postes de luz que vemos, ¿no? Los centros de consumo vendrían a ser nuestros hogares. Baja tensión, tensiones inferiores a 1 kV, que se reduce más para su energía. Esta tensión es utilizada, como dice aquí, en hogares, ¿no? Alumbrado público. En nuestro país el voltaje que llega es 220 voltios, ¿no? Esto varía también, puede ser monofásico, bifásico, trifásico. Entonces, algunos aparatos, motores en este caso, necesitan 380 o 440 voltios, ¿no? Entonces, esta es la tensión que nosotros utilizamos en nuestro domicilio. La media tensión es la tensión que se encuentra o requieren los transformadores que se encuentran en las calles, ¿no? De tal manzano a tal manzano hay una distribución de transformadores para cada manzano, ¿no? 4 cuadras a la manzano, más o menos así. Y alta tensión ya son las que se están utilizando en las centrales, como dice aquí, ¿no? Continuamos. Amperio o intensidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor. Su unidad de medida es el amperio, como dice aquí, ¿no? Amperio. Aquí podemos ver, ¿no? Dice amperio, A mayúscula. En el tester tú vas a buscar esta A. Ahora hay dos, corriente directa y continua, que vamos a ver en unos minutitos. Terminaremos de definir estas variables y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces,
Aquí podemos ver un circuito básico. Al lado izquierdo tengo lo que es la parte de la forma física y al lado derecho la forma simbólica. Entonces, nosotros, ¿cómo representamos la batería? Como una fuente que va a alimentar a este foco, ¿no? Entonces, necesitamos unos cables para conectar al foco y que pueda pasar la corriente, en este caso, alimentar a nuestro foco para que haya voltaje. ¿Qué tenemos? Fuente de poder. Estas baterías son 9, 1.5, varía, ¿no? El receptor vendría a ser la carga y los conductores vendrían a ser los cablecitos. Aquí podemos ver su equivalente simbólico para la batería. Es una rayita y una rayita más cortita. Los conductores vendrían a ser estas líneas, los cablecitos. Y las cargas para nuestro caso siempre la vamos a representar como una resistencia. Sea la carga que sea aquí un refrigerador, sea un foquito, sea un televisor, para nosotros va a ser una resistencia, ¿no? No vamos a ver un poquito tanto de esto en este capítulo, la forma simbólica. Ya en el tercer o último, la última clase, ahí vamos a tocar más la forma simbólica. Aquí está, ¿no? El amperio o amperio es la unidad de medida con que se mide la intensidad o corriente eléctrica y se representa con la letra A en mayúscula. Su unidad de medida es esa. Al igual que el voltio tiene múltiplos y submúltiplos, que vamos a ir seleccionando la escala en nuestro tester. ¿Cuál es el tester ahora? Profe, ¿cuál es el tester? El tester es este. Esto es el tester. Este es el tester. Ahora hay dos, luego vamos a ver el otro. Aquí puedes observar que tiene una perilla, ¿no? Esta perilla la debes seleccionar dependiendo de la magnitud, las magnitudes que estamos hablando en este momento, dependiendo de esas, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo voy a agrandar esta figurita para que se pueda ver. Ya dos magnitudes hemos visto, nos falta ver la resistencia, pero ahorita lo vamos a ver. Bueno, mira esta perilla. Tú agarras esta perilla y vas seleccionando. Por decir, yo quiero medir voltaje, entonces esta perilla debe estar en voltios, ¿no? Ahí dice voltio. Ahí dice voltio. B de voltaje, ¿no? Pero ahora hay un simbolito ahí que enseguida vamos a ver, ¿no? Yo quiero medir corriente. Esta perillita selecciono aquí. Ahí está A de corriente, ¿no? Ahí está, mira. Amperio. Pero tiene unas liñitas, si se dan de cuenta aquí, ¿no ve? ¿Por qué? Es continua. Por eso. Y en alterno es este simbolito. Lo voy a explicar en unos minutos. Continuemos. Tengo múltiplos que serían el kiloamperio. K y A mayúscula, ¿no? 1 Ka es igual a 1000 amperios. Submúltiplos. Tenemos M minúscula A, miliamperio, que sería 1 por 10 a la menos 3 amperio, o que sería 0.001 amperios. Microamperio, esta U, ¿no? Tipo U, mu, A mayúscula igual a 10 a la menos 6 amperios, que equivale a 0.000001 amperios, ¿no? Entonces, en las instalaciones eléctricas, si hablamos de lo que es un domicilio, así del alto, no va a consumir mucha corriente. Bajísimo es el consumo de corriente. Si yo hablo de un foquito, qué sé yo, el televisor, no consume mucha corriente. No es mucho el consumo. Un foquito de un vatio, por lo menos estoy hablando, consume más o menos 0.01 amperios. Le falta mucho para llegar a un amperio, ¿no? Y lo mismo sucede con el televisor, lo mismo puede suceder con un aparato que consuma, no sé, 40 watts, 50 watts, 100 watts.
no van a consumir mucho amperaje, a lo mucho tratarán de acercarse a 1 amperio. Estoy hablando de 0,8, 0,7 de amperaje más o menos, por ahí van a consumir. Aquellos aparatos electrónicos que consumen mucha corriente vendrían a ser los de circuito de fuerza. Entre ellos encontramos los hornos eléctricos, la ducha eléctrica, entre otros. Ellos sí consumen mucha corriente. ¿Cuánto dirás, no? ¿Cuánto consume, profe? Pues consume más o menos 31 amperios, 30 amperios, 15 amperios. Entonces es un buen consumo de corriente, ¿no? A diferencia de un foquito que consume 0.001, ¿no? Bajísimo. Entonces ahí más o menos van los rangos de consumo en corriente. Ahora, ¿cómo medimos la corriente? Lo vamos a ver en esta clase, lo vamos a ver. No se preocupen. Vamos a ver esa partecita. Continuemos con otras variables, ¿no? Como la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición al paso de la corriente. Entonces, hemos hablado que hay un flujo de electrones. Esta resistencia se opone a ese flujo de electrones. Hace que se les dificulte el paso. Su unidad de medida es el ohmio. Este simbolito, ¿no? De herradura, ohmio. Al igual que las anteriores, tiene múltiplos, ¿no? 10 caohmios, ¿no? Tiene múltiplos. Bien, aquí está la corriente continua, directa, alterna, que la vamos a explicar. Pero antes, para que se entienda un poquito mejor estas tres variables que hemos visto, voy a hacer lo siguiente. Estas tres variables que hemos visto las relaciona la ley de Ohm. Lo voy a dejar en cuadro. Ley de Ohm. Ahí, perfecto. Bien, entonces, la ley de Ohm me dice lo siguiente. Voy a utilizar cuadro de fórmula que dice la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. La ley de Ohm es esa fórmula. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pondremos un donde, ¿no? Donde, dos puntos. Donde, ¿qué ocurre aquí? Estoy hablando de I. Para mí la I es la corriente eléctrica. Entonces I, dos puntos, es igual a corriente. Sus unidades de medida es el amperio, ¿no? Tiene submúltiplos y múltiplos, más que todo submúltiplos, porque la corriente es bajísima. En edificios, ya en esos lugares vamos a encontrar alto consumo de corriente, ¿no? Si estamos hablando de uno de 20 pisos, 25, 15 pisos, entonces se va multiplicando ya los consumos de corriente que vamos a ir viendo en los capítulos, pero vamos a analizar un piso, a lo mucho 2 pisos analizaremos. Voltaje, 2 puntos. Voltaje. Su unidad de medida, el voltio. Esa B. Luego tenemos resistencia, ¿no? R. Su unidad de medida, omega, ¿no? Tenía el simbolito de omega. Si me dan unos momentos, lo busco. Aquí está. Perfecto. Omega. Eso es omega. Bien, entonces, lo importante es saber esto, ¿no? Al igual que en colegio, lo que hacíamos, a ver, unidades de longitud, centímetro, metro, ¿no? Unidades de velocidad, metro sobre segundo. Unidades de tiempos, hora, segundo, minuto. Igual, ¿no? Entonces aquí, la corriente, unidades. Amperio, ¿no? Miliamperio, kiloamperio, ¿no? Voltaje, milivoltios, voltio, kilovoltios, ¿no? Resistencia, 10K, ¿no? Así, de esa forma. De esta parte podemos realizar un ejercicio, pero lo voy a dejar para la próxima clase.
Ahora lo que vamos a ver es un dibujo, ¿no? A veces es bueno dibujar así para que se nos quede, ¿no? Para que esté más claro lo que estamos viendo. Esto que estoy poniendo con color rojo es para mí el conductor. Así. El conductor. ¿Qué es el conductor? El cable, ¿no? El cable que utilizamos para conectar nuestros aparatos. Bien. Ahí está mi cable. En este cable, ¿qué ocurre? De otro color voy a poner. Fluyen los electrones, ¿no? Hay un flujo de electrones, como decíamos aquí. Estas esferitas son los electrones como tal. Entonces son varios que van chocando entre sí. Llega un punto en el conductor en el cual no pueden pasar todos al igual que aquí, ¿no? Uno por uno tiene que pasar, ¿no? Y ahí recién varios electrones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una fuerza, voy a poner de otro color. Una fuerza que empuja a estos electrones. Que sería el voltaje mencionado al principio de la clase. También le dicen Fe, ¿no? Fuerza electromotriz. Estamos empujando. Ahora, hay un sentido en el flujo de estos electrones, que sería todo esto, ¿no? Este es el sentido, ¿no? La corriente, el sentido de la corriente. La I. Ahí está, ¿no? El flujo de la corriente es el flujo de electrones en el conductor. Ahí está, ¿no? El voltaje es la fuerza, esta fuerza que está empujando a estos electrones a que pasen por el conductor. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente, que sería esta parte de aquí. En este punto ya no es del mismo diámetro, ¿no? Es como si fuera que hay un obstáculo ahí que impide que todos los electrones fluyan libremente, ¿no? Le dificulta, es más difícil. Gráficamente tendríamos eso. Ahora hablemos de la corriente directa y alterna, como dice, más conocida como continua. Entonces nosotros vamos a conocer a esta corriente directa como continua. ¿Dónde encuentras la corriente directa? Pues la encontramos en las baterías de celular, en las baterías esas normales, ¿no? Cilíndricas de 1.5 voltios. En esas baterías para el tester, en esas baterías de 9 voltios. Ahí las encontramos. Voy a representar esta grafiquita que está aquí en la pizarra para que se pueda entender un poquito más. A ver, veamos aquí qué dice. La corriente directa siempre fluye en una sola dirección, correcto. Si observamos en el gráfico de la pantalla del osciloscopio, la corriente directa siempre aparecerá de un solo lado del eje de las ordenadas o del cero, pues su polaridad nunca cambia. Correcto. Como podemos apreciar aquí, tengo el eje de las ordenadas y tengo aquí una línea continua de 5 voltios en el tiempo. Dominio del tiempo también dice, ¿no? CC hace referencia a corriente directa. Estable. La corriente directa que nunca cambia de magnitud o nivel de corriente. Se denomina CC, estable. La batería produce CC estable. Bueno, un poquito más técnico es su definición aquí, ¿no? La de arriba estaba mejor. Pero vayamos a la pizarra y realicemos eso. Realicemos. Entonces aquí, cuadro de texto, corriente directa. Más conocida como DC, ¿no? Entonces, tengo mi eje de coordenadas, como decía la teoría, uno pequeñito, basta. Aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no?
tiempo, unidades segundo, y aquí arriba voltaje, unidades voltio. Perfecto. Entonces, yo puedo medir en mi tester el valor de una batería. Las baterías normalmente están entre 8.9, 8.8, 9 punto algo, o hasta incluso 10 voltios. Más o menos ese valor tiene. A lo que he medido, a veces las baterías de 9 voltios, dicen 9, pero llegan a 10 voltios. Lo he medido y efectivamente a veces dan 10, a veces un poquito menos, porque ya está utilizada también. Aquí le voy a poner 9 voltios estable, ¿no? 9 voltios. Ya para ser específicos, ahí está, 9 voltios, ¿no? Listo. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre lo siguiente. Aquí tengo una línea paralela a este eje, ¿no? Entonces, va pasando el tiempo. A medida que va pasando aquí un segundo, 2, 3, 4, 5, 6, un minuto así, 9 voltios se mantiene, ¿no? Estable, no hay una variación, no hay nada aquí. Por eso dice que es continua, porque no varía a medida que va pasando el tiempo, no varía. Ahora, ¿qué ocurre? A diferencia de la continua, veamos eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Entonces, con rojito igual lo pondremos para que no esté diferente. Corriente en alterna. Bueno, aquí yo tengo que corregir algo, ¿no? A veces por typear se nos va. Perfecto. Esto lo subiremos ahí, lo pondremos al medio. Se ve ahí perfecto. Ahora bien, dibujamos nuestro eje de coordenadas. Eje de las ordenadas y las abscisas. Ahí está. Entonces, este va a ser el tiempo, unidades segundo. Este de aquí va a ser voltaje, unidades voltio. Ahora, aquí ocurre lo siguiente. A ver, espero tener buen pulso. Si tenemos un osciloscopio, como dice la parte teórica, podríamos observar estas gráficas en el osciloscopio, pero como no tenemos, entonces lo dibujamos. El comportamiento de la corriente voltaje en alterna es de esta forma. Describe una función seno o coseno, ¿no? Más conocido como sinusoide. Sí. Entonces se puede apreciar que a medida que va pasando el tiempo, va alternando. Por eso se dice alterna, ¿no? Porque va de valores positivos a valores negativos. Valor positivo, valor negativo. Como va alternando, tiene picos, ¿no? Esto de aquí es picos. Picos positivos. Y esto de aquí abajito son picos negativos. ¿Sí? ¿Qué tienen valor? ¿Un valor de cuánto? De 220 voltios para nosotros. Y menos 220 voltios. De esa forma. Aquí se puede observar gráficamente la diferencia, ¿no? Pero expliquemos un poco. ¿Qué ocurre aquí? Como esta función es seno o coseno, ¿no? Sinusoide,
Va oscilando, esto es una oscilación, esto en cambio no hay oscilación, es algo directo, pam, listo. Aquí va oscilando, de más a menos, de más a menos, va oscilando dependiendo de una frecuencia, un periodo de oscilación, ¿no? Un ciclo, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Hasta aquí comprende un ciclo. Este curso no es algo de física, entonces no vamos a ver tanto esa parte, ¿no? De periodo, la frecuencia, calcular de este tipo. Nos vamos a enfocar más en las instalaciones domiciliarias, pero esas son las diferencias. Ahora hay esto de la polaridad, ¿no? También decía en la parte teórica que he leído hace ratito, la polaridad, ¿no? No varía a medida que pasa el tiempo, su polaridad siempre es positivo, ¿sí? Se puede apreciar que efectivamente esto es positivo, ¿no? En ningún momento va a ser negativo, siempre va a ser más 9. Pero aquí sí, ¿no? ¿Qué hay con eso, profe? Ya, ocurre lo siguiente, creo que tengo aquí un grafiquito, ¿no es esto? Es esto, esto. Mira, aquí vamos a explicar esa parte de la polaridad. Entonces le pondremos su título, ¿no? Circuito eléctrico. Circuito eléctrico. ¿Qué hay en este circuito eléctrico? Porque hay dos. Bueno, hay dos, pues, uno vamos a representar como continua y otro como alterna. ¿Está bien? Entonces aquí pondremos, aquí abajito, ¿no? Así. No sé si viste esto. Luego acomodamos esto. Pero ahí está perfecto. Esto aquí abajo para luego desglosar. Aquí pondremos texto. Circuito en continua. Circuito en continua. Un circuito eléctrico está formado de una alimentación, una fuente, un conductor y un consumidor que sería la carga. Basta con eso para que tengas un circuito eléctrico. Fuente, conductores y carga. Nada más. Sea en continua o en alterna, eso está así, ¿no? Entonces, ¿tengo mi fuente? Sí. ¿De qué valor es esa fuente, profe? De 9 voltios. Esa fuente es de 9 voltios. Entonces, no sé si está mi... A ver, pondré 9 voltios. No se nota, ¿no? Lo quería poner de color, pero no... Creo que esto era para el color. Ahí está mejor. 9 voltios. Perfecto. Podemos apreciar aquí que tiene polaridad. Mira, esto es más. Este pequeñito y este que tiene un orificio es negativo, ¿no? Aquí le pondremos un menos. Listo, ahí está. Más y menos. Entonces, en un circuito continuo vamos a tener polaridad. Vamos a tener. Tú debes respetar esa polaridad porque estas cargas, ¿no? Pueden ser LEDs, pueden ser estos focos, pueden ser sensores, pueden ser pantallas, tienen cargas. Entonces, estoy representando mi carga con ese foco. Ese foco tiene polaridad. Esto es más. Esto de aquí es menos. Tiene carga. Yo debo conectar estos cables de acuerdo a su signo. Este dice menos, entonces debo conectar al menos. Ah, esto dice más, debo conectar al más. Porque si yo conecto al revés, o sea, el menos con el más y el más con el menos, no va a prender o se puede llegar a quemar. No va a prender. Entonces, debes tomar en cuenta en un circuito continuo la polaridad que tengan tus consumidores, que serían en este la carga, ¿no? La carga. Estas cargas, como les decía, pueden ser pantallas de celular, pueden ser luces LED, pueden ser matrices de LED. ¿No? No es una clase electrónica, pero más o menos iría esa parte, ¿no? Esto más que todo es para la parte electrónica, ya que trabaja con continua.
Una vez que hemos conectado así, respetando su signo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues el circuito no va a prender todavía. ¿Qué es esto? Te preguntarás. Bueno, algunos que saben ya, sí, es esto, eso hace tal, ¿no? Entonces, aquí intervienen las variables que les dije, ¿no? ¿Dónde está la fuerza? Aquí está la fuerza, ¿no? Que sería el voltaje, la fuente. Está perfecto. ¿Dónde está la corriente? Pues está aquí en tus conductores, ¿no? En tus conductores está la corriente. Lo voy a hacer un poquito más gruesito para que se note. Por ahí pasa la corriente. La corriente I. Pero solo llega hasta ahí. Tú cuando accionas esto, de esta forma, ¿no? Al otro lado, recién se va a prender tu foco así. Si no, no se prende. Entonces, aquí hay una lámina metálica que está así, esperando a que tú acciones de esta forma para que la corriente pase al otro lado. Entonces yo cierro esto y recién hay flujo de electrones, ¿no? Al cerrar, la lámina metálica que tiene dentro hace contacto con esta otra lámina metálica, permitiendo el paso de corriente por aquí. Una vez que ya pasa la corriente, se completa un lazo cerrado donde regresa a menos. Convencionalmente, ¿no? La corriente dice que fluye de más a menos. No, mentira. De menos a más. Pero convencionalmente siempre le dicen de más a menos. Pero es al revés. Ahí está mi corriente, ¿no? Y como ya ha cerrado el circuito, entonces mi foquito prende. Mi foquito prende. Ahí está el voltaje, la corriente y la resistencia. Vendría a ser nuestro consumidor, ¿no? Eso hemos visto al principio de la clase, ¿no? ¿Qué va a ser la resistencia? Los consumidores, las cargas. Aparte de que hay otra resistencia que se encuentran en los mismos cables. También tienen resistencia, pero es una resistencia muy, muy bajísima. Porque si no ofrecen resistencia bajísima, entonces no permitirían el paso de la corriente, ¿no? Como vimos aquí. ¿Dónde están? Aquí. Si este cable tuviese mucha resistencia, se le dificultaría el paso de la corriente, ¿no? Porque ofrece mucha resistencia. Pero si ofrece bajísima resistencia, 0,000, bajísimo es la resistencia que tienen los conductores. Por eso hay la clasificación de los conductores, ¿no? Buenos conductores, malos conductores, semiconductores, ¿no? Los buenos conductores, en este caso aquellos que están bañados de cobre, así. Hay el oro, entre ellos está, ¿no? Pero cables de oro no vas a conseguir, o plata. Es costoso, ¿no? De cobre. Entonces, a eso va. Luego tenemos los malos conductores, aquellos que ofrecen gran resistencia, ¿no? O no son metales como tal, ¿no? La madera, el plástico, tenemos esos. Y ahora, ¿y los semiconductores, profe? Bueno, los semiconductores son aquellos que bajo ciertas condiciones pueden comportarse como buenos o malos conductores, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. A medida que va variando la temperatura, estos semiconductores pueden permitir o no permitir el paso de la corriente. Son aplicables a los sensores. Ahí son aplicables, ¿no? Por ejemplo, un sensor de luz. Dentro, aparte de los circuitos electrónicos que existe, que son diodos, esa parte tal vez no me entiendan, actúan como semiconductores. Entonces, detecta la temperatura de la persona, entonces permite el paso de la corriente, ¿no? Por eso el foquito se prende. Más o menos, a grandes rasgos, es como funciona el sensor de movimiento. Continuando. Ya hemos explicado que al cerrar el circuito forma un lazo cerrado permitiendo el paso de la corriente. Ahora, aquí tengo el tester. Les he explicado un poquito, pero falta, ¿no? Falta.
poquito lo vamos a agrandar, solo un poquito. Ahí más o menos. O bueno, aquí a ver. Para agrandar un poquito más mi tester. Bien. Quiero medir cuánto es el voltaje aquí. Si efectivamente son 9 voltios, ¿no? Entonces para medir el voltaje o la corriente, lo que quieras medir, tú debes de tener tu tester y ubicar en la escala adecuada. Aquí. Aquí. Corriente directa y alterna. Para tester, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar la escala, el voltaje quiero medir, ¿no? Entonces, busco voltaje, ¿sí? Con las líneas y puntitos tiene aquí. Eso es lo que debo buscar en el tester, pero hay una gran gama de tester, entonces en otros tester posiblemente no encuentres eso, sino encuentres DC voltaje así, DC, ¿no? Por eso dice corriente DC, directa. Puedes buscar estas dos. Para corriente es algo similar. En lugar de buscar voltaje, buscas A de corriente. El simbolito es igual, el mismo. Una línea y puntitos. Punto, punto, punto. ¿Así? Ahora aquí. Voltaje en alterna. ¿Cómo lo busco? Ve y vas a buscar este símbolo, sinusoidal. Así, ¿no? Igualito, ahí está. Ah, el símbolo de senoidal, de alterna, porque alterna, ¿no? Si no hay eso, tal vez tengas el otro tester, entonces buscas lo siguiente. Voltaje AC, así, ¿no? O al revés, sabe estar. AC voltaje, así. AC voltaje. Que significa voltaje alterno, ¿no? Cualquiera de los dos. Si quieres corriente medir, vas a buscar en tu tester A de corriente y ahí va a tener el símbolo sinusoidal. ¿Así? Entonces vas a buscar una de esas, ¿no? Dependiendo del tester que tengas. Ya con esta clasificación podemos regular en nuestro tester y poder tener la escala adecuada. Aquí está. Por ejemplo, este tester ahorita se encuentra en su selector en voltaje alterno. Este blanquito, ¿no? Hasta aquí. Tiene dos escalas, 200 y 600. Yo no quiero medir voltaje en alterno. ¿O sí quiero medir? No, no quiero medir. Yo quiero medir continuo, como dice la teoría. Se rayó todo, ¿no? Esperen un ratito. Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar esta perilla y seleccionar aquí, mira, aquí está, voltaje continuo con las rayitas que te dije. Ahí está. Voltaje y rayita punto punto, dice, ¿no? Entonces, este tester es del primero que estaba poniendo, ¿no? Si no hay eso, tal vez DC voltaje, así encontremos. Entonces, tú agarras esta perilla y pones, ¿no? Mira, aquí hay 2, 20, 200, 600. Ahora, ¿cuál de estas cuatro escalas yo pongo? Si desconoces lo que vas a medir, tu perilla, tú pones en la mayor.
No te da lectura, bajas. No te da lectura, bajas y así vas a poder medir. Ahora bien, yo conozco, ¿no? Aquí dice 9, ¿no? Entonces más o menos ya tengo un estimado. No voy a poner 2 o 200 milis bajísimo, ¿no? A 20. En 20 voy a poder medir estos 9. Ahí debo poner la escala de mi tester. Entonces lo voy a poner con rojo. Les voy a pasar esto. No sé si se nota. Se nota, ¿no? Pero no tan grandecito. Pero se nota. Ahí lo dejaremos. De todas formas lo estoy poniendo con una línea roja. Agarras y pones aquí, ¿no? Al 20. Una vez que hemos seleccionado, tú agarras el chicotillo tal como está. Esto debe estar en voltaje. Enseguida les voy a explicar con más detalle esa partecita, porque tiene 3 borneras aquí. 1, 2, 3, ¿no? El negro nunca lo tocas. El rojito sí lo vas a tocar. Ahorita vamos a ver la parte de presentación de tester. Entonces, agarras estos chicotillos. No interesa el orden que pongas. Ah, pero el rojo debe estar donde es rojo y el negro debe estar con el negativo. Sí, es lo correcto. Puedes poner, ¿no? El rojo debe estar con el positivo. Ahí está. Ahí yo pongo este chicotillo al positivo. Y el negro pongo al negativo, como decían. Ahora, si le pones al revés, ¿qué pasa? No pasa nada, igual vas a medir. Ahí, ¿no? Mi chicotillo negro al negativo. Y aquí me va a dar la lectura. Seguramente me va a dar 9, algo, 10 voltios, qué sé yo, ¿no? No me va a dar exactamente 9 voltios, me va a dar 9, algo. Allí en este tester, en este display, en esta pantallita, me va a marcar 9 así. 9, algo, 8, algo, si está utilizada la batería. Sí me va a marcar. Es el procedimiento en el cual se mide el voltaje, siempre en paralelo. Ahora volviendo a lo que estábamos hablando. Si le pongo yo al revés, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo puedo poner el negro en el positivo y el rojo en el negativo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Simplemente en tu lectura te va a aparecer este signo. Menos 9 voltios. ¿Qué significa? Que has puesto al revés el chicotillo. En estos circuitos continuos, como les dije, hay polaridad. Debes respetar la polaridad, ¿no? Más o menos, porque los consumidores, las cargas, tienen polaridad. Entonces debes respetar eso. Ahora, ¿cómo se mide corriente? Dirás. Enseguida vamos a ver. Ya estamos entrando a la... Bueno, ya es la segunda hora, entonces ahí vamos a ver con más detalle el manejo del tester. Ahí. Ahorita lo primordial es medir voltaje. Aquí debajo tengo, ¿no? Igual es continuo. Lo vamos a transformar a un circuito en alterna. Ah, ya. ¿Cómo se transforma en circuito en alterna? De la siguiente forma, no te preocupes. Vamos a transformar. Aquí ponemos circuito en alterna. Circuito en alterna. Bien. Ahorita esto no es un circuito en alterna porque tengo una pila y tiene batería. ¿Cómo se convierte en un circuito en alterna? Pues vamos a copiar esta imagen. Y la pegamos aquí. La fuente de alimentación en un circuito en alterna ya no son las baterías, sino como tal nuestros tomacorrientes, como podemos ver aquí. Ahora, lo siguiente. Estábamos hablando de la polaridad. En corriente directa hay polaridad. En alterna no hay polaridad. Pero lo que sí se maneja es línea neutro. Hay algo de los transformadores que vamos a hablar la segunda clase o tal vez la tercera. Primero, ¿a qué se refiere con línea neutro? Normalmente es el activo y el que no está activo en instalaciones domiciliarias. Ahora ocurre algo.
en el Alto y en La Paz nos han cambiado los transformadores, ahora estamos trabajando con bifásico, entonces ambos son línea. Hay el buscapolo que luego les voy a mostrar, ¿no? Es para no salir del tema. Entonces, vamos a manejar línea y neutro. ¿Cómo se conecta en este toma? Le voy a dar la vuelta. Lo voy a agrandar un poquito para que se note, tal vez no se nota. Notas aquí que hay tres, ¿no? 1, 2, 3. El larguito, este larguito, se conecta al neutro. Mira, el otro es más cortito. Y este cortito se conecta a línea. De esa forma es lo correcto. Ahora, si te has equivocado, no pasa nada. Porque como te digo, en alterna no hay polaridad. Pero debes tener un orden en las instalaciones eléctricas para no confundirte tú mismo, ¿no? Con lo que estás realizando, porque si no tienes un orden te vas a confundir. Y ahora esto era el que cortaba o no cortaba, o sea, ida o retorno. ¿A qué se refiere con ida o retorno? A esto de aquí me refiero. Al igual que continua, mira, cuando conectes interruptores hay una ida, que es esto, y este otro de aquí es el retorno hacia la carga, a los focos. Siempre va a haber una ida y un retorno. En focos. En tomas no pasa nada, ¿no? Simplemente vienen dos cables y listo. Entonces, a eso me voy con línea y neutro. Pese a que no tengamos línea y neutro en La Paz y en el Alto, en algunos lugares sí hay. No les voy a decir que en todos no hay. En algunos lugares sí está, pero no nos salgamos del tema. Primero hablemos de esta parte y vamos a hablar en su respectivo capítulo con esa partecita. Entonces, debes mantener un orden en tu instalación eléctrica para que no te confundas tú mismo, ¿no? ¿Cuál era para los interrumpidos? A eso de ida y retorno me refiero, de los interruptores. Entonces, los líneas siempre se van a interrumpir, que serían estos cortitos de aquí. Vamos a poner de acuerdo a eso, así también para la próxima ya realizar conexiones eléctricas. Corto, más o menos ahí, ¿no? Lo podría poner así, estaba bien. Mira, estoy poniendo de así. Ahí. Perfecto. Entonces, este es el interruptor, debe ser el cortado, línea, ¿no? Aquí está L, mira, L. Entonces es línea. Línea, adelantando, nosotros vamos a representar con el color rojo. Ah, ya. No se me... Bueno, lo pondré de todas formas. Lo vas a conectar ahí, ¿no? Ahí. Bueno, lo voy a conectar así. Y lo voy a mover un poquito. Lo bueno de esto es que puedo mover, ¿no? Vas a conectar ahí. Vas a conectar tu ida al interruptor ahí. Porque tiene dos pernos, ¿no? Este se interrumpe. Y el retorno lo conectas a tu carga, ¿no? O a tus focos, qué sé yo. ¿Qué tal si quieres alimentar dos focos con este interruptor? Puedes hacer. Así. Representado por rojo. Perfecto, ahí está. Ahora vamos con el neutro. El neutro está representado de color celeste. Así. Entonces lo conectas al larguito, ¿no? Así. Una vez que hemos conectado, el neutro siempre se conecta directo a la carga. Siempre, siempre se va a conectar directo a la carga el neutro. Así, de esa forma. Ahí ya tenemos nuestro circuito en alterno. Ya no es continuo porque ya no está siendo alimentado por una baterita de bajo voltaje, 9 voltios. 9 voltios no me va a hacer nada, ¿no? Pero aquí ya estoy hablando de 220 voltios. Entonces debo tener cuidado, ¿no? Las normas de seguridad, que si nos alcanza el tiempo lo vamos a ver hoy. Y si no, la próxima clase. Pero nos va a alcanzar tiempo, es un tema sumamente corto, que hay que seguir las 5 reglas de oro. Aquí tengo 220 voltios. En alterna, ¿no?
en alterna, que va oscilando, a eso me refiero en alterna. Ahora, antes de explicar un poquito a detalle, como les decía, esto necesita polaridad, necesita conectarse el más con el más, el menos con el menos, si no, no prende. Aquí es indistinto. Si yo conecto aquí, por eso no estoy poniendo más, menos, nada. Si yo pongo al revés, igual va a funcionar mi foco. Podemos sacar, qué sé yo, una tele. A ver, busquemos en el buscador TV. Aquí vamos a buscar ya. TV con cable. Bueno, ojalá que no me salga cable internet, ¿no? Quiero una tele con su cable. Bueno, parece que no. Me salió lo que decía, ¿no? TV con cable. TV nomás. Y no importa si es una tele antigua, lo que cosa es que sea un consumidor. Sí, pero quiero con cable. TV conectada, a ver. Y alimentado está. Cable. Bueno, parece que no hay lo que yo quiero. A ver, vamos a tratar de sacar alguna TV. Bueno, no hay, no. Hasta estar buscando, bueno, va a ser algo moroso. Lo que podemos hacer es agarrar una TV y en base a eso nomás, ¿no? A ver, abro el Paint. Pego. Solo quiero la tele. Bueno, quería el cable más, pero ya, ¿qué se va a hacer? No puede ser, no quiere. Ya, nosotros lo que hacemos es una conexión en paralelo. Ahorita les voy a explicar un poquito de conexiones serie, paralelo y eso. Pero siempre en las instalaciones domiciliarias vamos a realizar una conexión paralelo. Ahorita les explico un poco a detalle de eso. Aquí de color negro lo pondré. Tengo un cable, así, ¿no? Un cable. Ahora de este cable que conectas a tu toma, a lo que yo me refiero es que tú no te fijas, ¿no? Ahí está. A diferencia de estos para alimentar cochecitos, juguetitos, yo siempre me fijo cuál es positivo, cuál es negativo, lo alimento. Pero aquí yo no hago eso. Al conectar mi televisor, yo no me fijo cuál es línea, cuál es neutro. No me fijo. Simplemente agarro y conecto, ¿no? Conecto aquí y conecto aquí. Nada más, ¿no? O puedo conectar al revés si yo quiero, ¿no? Esto puedo conectar aquí y esto puedo conectar aquí. Sí. Igual me va a dar, igual va a prender este televisor, no se me va a quemar.
Por eso les digo, no hay polaridad en alterna, no hay polaridad. De esa forma conecto. Entonces, ¿para qué nos sirve el línea y neutro? El línea y neutro, como te decía, uno es el activo, en línea, es el que está activo y tienes que tener cuidado, ¿no?, al agarrar. Pero en cambio el neutro es un pasivo que yo puedo agarrar y no me voy a electrocutar porque tiene bajo voltaje. Para eso. Pero en el alto y la paz, repito nuevamente, estamos con bifásico. Ambos son línea, entonces no hay neutro. En algunos lugares, lugares alejanos, zonas alejadas de la ciudad, sí vas a encontrar este tipo de transformadores que tengan línea y neutro. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a distinguir? Mediante el buscapolo, que vamos a ver, ¿no? Posiblemente la próxima clase, si es que nos alcanza el tiempo en esta clase. Ahora lo que voy a hacer va a ser el siguiente. Igual, ¿no? Tú agarras, activas tu interruptor. Esta lámina que está aquí colgando va a hacer contacto con esta otra. ¡Pam!, ¿no? Entonces va a permitir el flujo de electrones. Así. Así, permite el flujo de electrones, ¿no? Pero a diferencia del otro, que simplemente era de forma horaria, así, ¿no? Como podemos ver. De este es oscilante. Por eso no hay polaridad. No es en un solo sentido, ¿no? Va horario y luego va antihorario, así. Y luego otra vez, ¿no? Horario y luego otra vez antihorario. En ambos sentidos, ¿no? Horario, antihorario, horario, antihorario. Va oscilando, por esa razón no hay polaridad, no me afecta en la polaridad. Es indistinto que yo conecte así o al revés. Igual no, mi televisor prende o este foquito. Como va oscilando y tiene una frecuencia de oscilación que es de 50 y 60 Hz, no puedo apreciar eso. Debería normalmente aquí en estas señales, ¿no? Mira, tiene 220 positivo, 220 negativo, 220 positivo, hasta incluso aquí un 0. Entonces si hay un 0 debería apagarse. Sí, se apaga. Se apaga. Pero no puedes apreciar eso porque es oscilante. Como está oscilando así, rápido oscila, así. No lo puedo ver. No puedo ver esa oscilación. Simplemente lo que yo veo es un foco prendido. Tal vez con una camarita, si es que lo grabo y luego lo reproduzco a una determinada velocidad, sí puedo apreciar eso. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que este foquito está prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. A una determinada frecuencia que es de 50 y 60, es muy rápido, no percibo. Simplemente lo veo prendido y ya. Pero en sí se está prendiendo y apagando, prendiendo y apagando. Ahora midamos, ¿no? Midamos con nuestro tester el voltaje. Tú agarras tu tester, pones en la escala adecuada, que en este caso está bien, ¿no? Esto es de alterna. A ver si un poquito más lo puedo estirar esto, ya que el televisor me estorba, o lo borro ese televisor. Estorba, ¿no? Sí, estorba. Bien. Ya está en alterna. ¿No crees? Ahí está, grande, ¿no? Voltaje alterno, dice, ¿no? La función sinusoidal. Dos escalas, ¿no? 200 y 600. No voy a poner 200 porque tengo que medir 220. Ahí mismo dice 220. Entonces le pongo a la superior, ¿no? 600. Ahí le pones. Una vez que has puesto ahí, ahí dejamos nuestro tester. Lo voy a marcar de rojito, pero de todas formas, ahí en 600. Una vez que tengas ahí, lo que haces es, no interesa el orden, puedo poner al
de línea corta, el rojo, puedo poner esto aquí o aquí. No interesa, cualquiera de esos dos puedo introducir. No hay polaridad, como te digo. Es indistinto. Entonces yo voy a poner aquí, por comodidad. Ahí introduzco este chicotillo. Y el chicotillo negro al que falta, ¿no? Que sería al de su lado. Este chicotillo negro lo introducimos aquí. Y en ahí me va a dar la de 220 voltios, pero prácticamente no te va a dar 220 voltios. Te puede dar un poquito más o un poquito menos. O sea, te puede dar 231 voltios, 229, 228 voltios. No siempre te va a dar 220. O hasta incluso te puede dar menos, ¿no? Te puede dar 200, 205, 195. Sé medir, 195 da. Entonces, no siempre son exactos 220 voltios. Eso ya es debido al transformador que la empresa ha dotado a esa zona, a, esa, a ese sector. Entonces, de esta forma es como se realiza la conexión de un circuito alterno, ¿no? Y la diferencia entre continua y alterna, como se puede apreciar. Ya hemos visto la ley de Ohm, ya hemos visto. Ahora nos falta ver un término que es potencia. Pero antes, volvamos a la presentación. A ver, ¿qué más tenemos en la presentación? Aquí está, ¿no? Corriente alterna. También tenemos esta otra, ¿no? Onda pulsante, que es más de electrónica. Lo voy a dejar para que ustedes lo lean. Eso no vamos a verlo, porque no es un curso de electrónica, ¿no? Aquí tengo un ejercicio práctico, ¿no? Dice lo siguiente. ¿Cuál será la corriente que circula a través del circuito de la figura? Si el voltaje es de 6 voltios y la resistencia de 2 ohmios. Aquí de forma simbólica esto representaría un foquito, qué sé yo, ¿no? Un consumidor. Tengo una batería de 6, entonces empleo la ley de Ohm, ¿no? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, donde la resistencia es 2, el voltaje es 6, determine la corriente. Reemplazamos, ¿no? Voltaje 6, resistencia 2, lo dividimos 3 amperios, ¿no? Entonces la corriente que circula en este circuito es 3 amperios. Potencia eléctrica. Este factor, esta variable de potencia es importante porque en base a esto vamos a tomar las decisiones para ver qué cable vamos a utilizar en nuestra instalación. Entonces, ¿qué dice aquí? Es la cantidad de energía consumida por una vivienda o una empresa, o suministrada por una central eléctrica, por una unidad de tiempo. Si comparamos la energía eléctrica con el agua, la potencia sería la cantidad de litros por segundo que salen de un reservorio. Los equipos han sido diseñados y dimensionados para que funcionen con una determinada potencia. Entonces, la potencia es un dato que se nos proporciona, que siempre va a estar en los aparatos electrónicos, focos, va a estar ahí plasmado como un dato. Yo le llamo a este dato leyenda. ¿Qué es una leyenda? Es el estampado que tiene un determinado aparato, ¿no? O puede estar ahí en el tester. A ver, veamos, ¿dónde está nuestro tester? Aquí notas varios, ¿no? En rojo, no, perdón, en blanco. Estos son estampados, Al igual que estos estampados que tiene, son más conocidos como leyendas. Todo esto que está con blanquito son estampados, ¿no? Son leyendas. Mira aquí, 10 amperios en directa, dice, ¿no? Aquí COM, dice. Aquí voltaje, ¿sí? Entonces, son estampados. Una leyenda es un estampado que tiene el aparato. Es eso nada más. Voltaje.
Voltaje es igual a energía por tiempo. Esto es de forma física, no la vamos a ver así. Vamos a utilizar otra fórmula. Unidades de voltaje, ¿no? Un HP 746 watts. Correcto. Esto más que todo es un factor de conversión que se utiliza para motores. ¿Qué más tenemos? Calibre de los conductores. Calibre de los conductores lo vamos a ver en unos momentos. El famoso ABG, ¿no? Que tenemos de diferentes calibres. Hasta ahí sería la presentación. Veamos esto de potencia. Lo voy a poner en una presentación. Aquí en la pizarra, potencia. ¿Dónde está? Cuadro de texto. Potencia, no, dos puntos, potencia. Entonces, la potencia es la relación que existe entre corriente por voltaje. Donde ¿qué es P? Potencia. Al igual que las unidades que hemos visto, debemos conocer la unidad que tiene, ¿no? Que sería watts o vatio, ¿no? Watts o vatio. Otra unidad de medida en la presentación está, ¿no? Un HP equivale a 746 watts. También la unidad de medida sería watts. Y hay otras unidades más. Pero normalmente nosotros vamos a ver en los aparatos electrónicos como watts. Luego tengo corriente. Ya lo conocemos. Unidad de medida, miliamperios, amperios, ¿no? Es unidad de medida. Luego tenemos voltio. Unidad de medida, kilovoltio, voltio, milivoltio y así, ¿no? Tenemos sus múltiplos y submúltiplos. Ahora bien, ¿qué vamos a realizar aquí? Este es un dato que nos da, a ver, un problema, ¿no? Se tiene una instalación, bueno, de varios pisos sería realizarlo, pero solamente vamos a poner un piso para explicar esta parte. Se tiene una instalación de las siguientes características. Dos puntos. Bueno, tenía que poner dos puntos. Bueno, ¿qué características tiene? 1. Focos de 100 watts. ¿Cuántos? 6 focos. Luego, 3 tomas de 200 watts. Otro, 2 TVs de 130 watts. Coma. Ducha de 3300 watts. Horno eléctrico de 1800 watts. Radio de 120 watts. Solo hasta ahí para que no sea tan largo el problema.
Algo antes de comenzar, aclarar este punto. Lo que voy a realizar ahora es considerando una instalación ya realizada, lo que normalmente nombro como instalación antigua. O sea, yo llego a esta vivienda, ya están los cables, ya está todo realizado. Y veo, ¿no? Estos aparatos que están ahí. Me han llamado, ¿por qué me han llamado? Porque ocurre lo siguiente. Hay constantemente cortes, se le quema los cables constante, entonces debo solucionar eso. Entonces uno dirá, ya se le queman los cables, entonces hay que darle uno de mayor calibre. Correcto, sí hay que darle uno de mayor calibre, pero hay que garantizar que ese cable que le estoy poniendo le aguante, ¿no? No que una solución temporal y tantos, ¿no? Normalmente se realizan los cálculos para eso se realiza. Ahora, tengo todo esto, todos estos consumidores, he visto, ¿no? Tiene 6 focos de 100 watts, 3 tomas de tantos, 2 televisores, duchita, ¿no? Una instalación muy básica. Vas a encontrarte con más objetos en una casa. Vamos a hacer lo siguiente. Primero calculemos, ¿no? Para cada uno. Para la potencia. Multiplicamos, ¿no? 6 por 100 igual 600 vatios. Otro, 3 de 200. 3 por 200. 300 le puse. 200 igual 600 también es, ¿no? Otro, 2 TVs de 130. 260. Ducha de 3300 vatios. Lo voy a anotar aquí para los cálculos. La respuesta es no. No voy a anotar. La ducha, mira, tiene una potencia altísima, ¿no? Entonces, ¿qué haces con la ducha? Le pones un térmico. Normalmente en la mayoría de las casas siempre, ¿no? Tiene su térmico. Raro sería una casa que esté con su ducha más. Va a tener muchos problemas, la verdad. Siempre debes destinar un térmico aparte para la ducha. Siempre. No viene en estos cálculos. No viene. Aparte, eso ya tú destinas, ¿no? Vamos a ver qué térmico destinar. Horno eléctrico. También tiene un consumo alto, si te das de cuenta aquí. 1800 vatios. Pero ahora, aquel que conoce más o menos de la distribución de potencias como tal, o conoce la normativa boliviana, que vamos a ver casi la última clase, la normativa boliviana considera que aquellos aparatos electrónicos que son de 2000 vatios para arriba, debe destinarse un térmico para esos aparatos. Pero como este no supera los 2000, puedes considerarlo en la instalación. Yo lo voy a considerar, ¿no? No es 2000, entonces 1 por 1800, 1800, ¿no? Es lo que voy a poner, 1800 vatios. Bueno, esto lo ordenaremos, se ve medio feito para que todos estén con el igual. Ahí, ahí, lo que me pasé. Perfecto. Luego tenemos una radio de 120, eso no hay que pensarla, es bajísimo el consumo que tiene, entonces 120 le colocamos aquí, ¿no? 1 por 120.
Ahora realizamos los cálculos solo de esto. Sumamos, ¿no? Tenemos aquí 1800, 2200, 3000, 3380. Aquí tenemos 1200, 1800, 3000, ¿no? 3380, 3380 watts. 3380 watts. Ahora vamos a calcular la corriente. De la ley de Ohm que hemos visto, vamos a calcular la corriente para estos aparatos. Ahora, ¿qué hay de la ducha y eso, no? Enseguida vamos a calcular, no se preocupen. Primero calcularemos la corriente, ¿no? La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. No tengo resistencia, entonces utilizamos esta formulita, ¿no? Entonces utilizamos voltaje, potencia es igual a corriente por voltaje. Despejamos la corriente, que sería potencia, voltaje pasa a dividido entre voltaje. Reemplazamos los valores. Potencia 3380 watts dividido entre el voltaje 220 voltios. Y esta sería la corriente aproximada que consume dicha vivienda. A ver. Voy a utilizar la calculadora que estaba por aquí. ¿Dónde está mi calculadora? No aparece. $3,380 dividido entre 220. 15.36 amperios. 15.36 amperios. Entonces es considerable, ¿no? El consumo que tiene, pese a que tenga pocos aparatitos, están consumiendo nomás una buena cantidad de corriente. Pero así, de forma real, no van a consumir, todos estos aparatos no van a estar conectados al mismo tiempo, no van a consumir todo este total. Raro será el caso en el cual todos estén activos al mismo tiempo. Realicemos el cálculo para estas, ¿no? Que me faltaba esta. Entonces pondremos corriente de ducha. Corriente de ducha. Tengo. Esta fórmula voy a utilizar, ¿no? Entonces digo, I de ducha es igual a potencia de ducha sobre voltaje, ¿no? Estoy copiando la misma fórmula que ya hemos despejado. Reemplazamos. Para realizarlo de forma rápida, copiaremos esto. Esto lo borraré. Potencia 3300. Voltaje 220. Ya con esto podemos determinar cuánto es nuestra corriente aproximada de consumo en la ducha. Sería 3300 dividido entre 220, ¿no?
voy a realizar otra vez. 15 amperios. Más o menos, mira, esa ducha es prácticamente todos estos sumados. Consume mucho. Ahora, ya más o menos tengo un parámetro de cuánto es el consumo en la vivienda, ¿no? Más o menos 31 amperios es. Sumado los dos, 15 y 15, ¿no? 31 amperios. Lo voy a separar, como te digo, esto tiene que tener su propio térmico y esto también su propio térmico. Es una instalación antigua. Las instalaciones actualmente se dividen en luminarias toma y circuitos de fuerza. Esto iría a circuitos de fuerza, que sería ducha. Pero ahora, como ya está dado, la solución, ponerle unos cables de mayor calibre para que le aguante, ¿no? Para que no se esté otra vez quemando, volviendo chicle su cable. Entonces la solución es esa. Voy a realizar eso. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Hay una tabla de distribución que les voy a pasar. Ahorita no la tengo como tal, pero la voy a poner aquí de todas formas, ¿no? Tabla de distribución de frecuencia. ¿Qué tenemos en la tabla de distribución de frecuencia? Tenemos lo siguiente. Tenemos calibre. La sección no la voy a poner, la voy a dejar para que la puedan leer ustedes. Y el amperaje. Solo necesitamos eso en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Calibre y amperaje. No las voy a poner, solamente las que vamos a utilizar, no voy a poner todas. En este calibre hablamos de ABG, así. El número 8, 10, 12, 2, 16, 14. Así hablamos. Voy a poner simplemente los que vamos a utilizar. ¿Está bien? El número 8, 10, 12, 14. Normalmente entre estos rangos nosotros nos vamos a manejar. Los demás sí hay más calibres, lo van a ver en las tablitas, no lo voy a poner ahora. Por ejemplo, rango de corriente del ABG 8. Vamos a comenzar con el 12 para ir armándolo, ¿está bien? O con el 14 para así ir subiendo, ¿no? El calibre 14 tiene un rango de amperaje de 15. El 12 tiene un amperaje de 20-25. El 10 tiene un rango de 30-35. Y este tiene un rango de 40-55 amperios. Entre ese rango está. Yo veo esta tablita, entonces dependiendo de esos rangos, elijo el cable adecuado para mi instalación eléctrica. ¿Qué cable sería el adecuado para esta instalación? Mira, pero el 15 puedo utilizar el ABG 14, dirás aquí. Sí, puedo utilizar. Pero ¿qué tal? No sé. Si se compran más teles y lo ponen a sus tomas, ¿no? Va a ir aumentando. Además esto es 1536, ¿no? Sí, puede ser, pero puede ir aumentando el consumo en corriente. Puede comprarse 2 televisores al año, entonces con eso va a aumentar. Ya va a ser 17, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces no me sirve, ¿no? El 12, perfecto, de 20 a 25. Con eso estoy garantizando. Sí, estás garantizando, sí. Es lo correcto. Pero toma en cuenta, esta es una instalación antigua que, como te digo, tiene luminarias, que serían los focos, tomas, que serían los tomacorrientes, y en los tomacorrientes se van a ir conectando diferentes aparatos. ¿Qué tal si se compra al año otro de estos hornos de 1800 vatios? Le va a aumentar. ¿Qué tal si se compra dos? ¿Qué tal si, no sé, es una casa que se dedica a la cerámica, ¿no? Necesita 3 hornos de eso. Entonces va a ir aumentando el consumo en corriente. Va a ir aumentando. Con esto no estoy garantizando. Sí le puedo poner como tal. Pero debo considerar que esta es una instalación antigua. Que las cargas que va a poner el propietario no son estáticas, ¿no ve? Porque él en sus tomas puede poner
puede conectar otro horno, 4 hornos puede conectar. Como es una instalación conjunta, para garantizar seguridad y no se lleguen a quemar mis cables, yo voy a poner el ABG 10 porque va de 30 a 35 de amperaje. Por eso aquí yo le voy a poner cable ABG número 10 de 30-35 amperios por ser una instalación antigua. Ahora el de ducha, el de 15, tranquilo, ¿sí? Pero igual hay un pero. Debes considerar que las duchas se dividen en media, baja y alta potencia. Esta de aquí es una ducha de baja potencia. ¿Qué ocurre si aquí se le llega a quemar esta ducha? Va a ir al mercado y le va a decir, tu ducha se me quemó, yo quiero que me dé la mejor. La mejor es de 6800. Al tener una ducha de 6800 aumenta el consumo en corriente. Entonces 6800 dividido entre 220. 31 amperios ya aumentaría el consumo aquí. 31 amperios. Tú debes garantizar eso, ¿no? Que si el propietario llega a cambiar alguna carga, que sería la ducha o incluso los hornitos, las TVs, debes garantizar que se adapte tus cables a la nueva carga que está poniendo. Entonces, como es 31, yo estoy considerando que en algún futuro pueda llegar a poner una ducha de mayor potencia. Yo le voy a poner un calibre 31 también. ¿Por qué? Va de 30 a 35 amperios y 31 se encuentra aquí, ¿no? Para garantizar que no se le llegue a quemar los cables, igual coloco este valor, ¿no? Cable ABG número 10 de 30 a 35 de amperio. Conclusión. Así se realizaban los cálculos antiguamente. Ahora con la normativa ya es más fácil, ¿no? Ya te da rangos, parámetros en los cuales tú debes poner los cables y separar, ¿no?, las instalaciones por luminaria, luminaria, tomas y circuitos de fuerza. Debes separar tu instalación. No debe estar en conjunto, igualito que esto de aquí. No debe estar así en conjunto. Eso era antiguo, ahora ya no. Ya no está permitido, ya no está normado. Entonces, cuando vayas a una instalación antigua y te digan está en cortocircuito, siempre se llega a quemar el cable, ponle un calibre 10, ¿no? Si es de mucho consumo, tal vez sea un edificio de 20, qué sé yo, con instalación antigua, entonces un 8. ¿Pero qué implica poner un 8? Mayor consumo en corriente, porque mira, 40 a 55 amperios, ¿no? Implica mayor consumo en corriente. Pues tampoco es ponerle grueso, mientras más grueso mejor, ¿no? Tampoco es ponerle así. Entonces, debes más o menos tener un parámetro, un estimado y de acuerdo a eso, ¿no? Caso extremo, el 8. El 6 ya sería exagerado, sumamente exagerado, ya son para instalaciones industriales ya eso. Entonces, hasta aquí sería la clase de hoy. Les voy a pasar el video y las presentaciones que hemos realizado. Los espero la próxima clase. El video les voy a mandar el día miércoles.